No se ha llenado nunca de admiración ante los incontables millones de estrellas que se perciben en una noche oscura despejada de nubes. Especialmente cuando se viaja por avión de noche, la vastedad del universo parece saltar hacia nosotros como un estupendo cohete que estallara en miriadas de incontables soles a los que llamamos estrellas que salpican la infinitud espacial. Muchas de estas estrellas, aparentemente diminutas, son mucho mayores que nuestro Sol. E igual que hay planetas que rodean a este, debe haber innumerables millones de planetas que rodean a otros soles. ¿No se ha detenido a reflexionar, admirado, acerca del origen de nuestro vasto y sobrecogedor universo? ¿Cómo es que se formó? ¿Pasó por alguna evolución o fue creado? ¿Qué propósito cumple? ¿Qué sabemos acerca de los otros planetas en nuestro propio sistema solar? ¿Hay vida en ellos? ¿Está habitado Venus? ¿Hay alguna forma de vida en Marte? ¿Hay algún planeta que sirva de base a alguna manifestación de vida? ¿O son todos como la Luna? Muertos, en decadencia, sin vida, estériles, vacíos, inhabitables. Y si es que se encuentran en un estado de decadencia total, ¿por qué un creador inteligente iba a crearlos de esa manera? ¿Acaso Dios los quiso crear así deliberadamente? Estas, en verdad, son preguntas enigmáticas. Los astrónomos pueden aventurar algunas hipótesis, pero no ofrecernos hechos incontrovertibles. Las naves espaciales no tripuladas que han enviado a la Tierra fotografías tomadas desde ángulos muy ventajosos no nos ofrecen prueba alguna de que en esos planetas haya condiciones ambientales capaces de soportar alguna forma de vida. Las fotos de la superficie de Marte, por ejemplo, muestran un desierto arenoso salpicado de rocas, algunas muy pequeñas y otras con medio metro de diámetro. Es una superficie seca, desolada, estéril. Otras fotos revelan solo una superficie baldía, con huellas de cráteres que parecen ser pruebas de constantes bombardeos meteóricos. Los otros planetas son lugares inhóspitos, igualmente desolados, sin aire. Venus, por ejemplo, es tan increíblemente caliente, con una atmósfera de nubes enormes y acres, que nos recuerda la imaginativa descripción que Dante nos da del infierno. Pero a pesar de todo, el hombre continúa horadando las más recónditas regiones del universo buscando alguna señal de vida orgánica. Muchos científicos insisten en que se llegará a encontrar alguna forma de vida física en algún otro lugar del universo. Sin embargo, hasta el momento, toda la evidencia acumulada tiende a demostrar que la Tierra es el único planeta con condiciones adecuadas para sostener la vida. La ciencia tradicionalmente rechaza a la revelación divina como fuente fundamental de conocimiento, especialmente del conocimiento básico relativo a los orígenes del hombre y de los cuerpos astrales. La ciencia, sin embargo, puede enseñarnos muy poco, prácticamente nada, acerca del origen y del estado actual de esos innumerables cuerpos celestes. La Biblia, en cambio, sí nos da un valioso enfoque que nos permite darnos cuenta de cómo esos astros cayeron en su actual estado de decadencia, y también de cuál fue el propósito para el que fueron creados y de cuál es el futuro que les espera. Todas esas cosas, sin embargo, no son generalmente comprendidas por los hombres, a pesar de estar directamente vinculadas a nuestra presencia sobre la tierra, al propósito mismo de nuestra vida, revistiendo un tremendo significado para el destino humano. En la Biblia, el libro de los libros, Dios se revela a sí mismo como creador de todo, no solo de la tierra y de la humanidad, sino del universo entero. En una noche sin nubes nos maravillamos ante las impresionantes dimensiones de nuestro firmamento estrellado. El Hacedor de la humanidad es también creador de todo cuanto existe, de todo lo que el ojo humano puede captar. Es posible que exista alguna relación de la que no nos damos
plena cuenta entre las vastas galaxias que aparentemente carecen de vida y son inhabitables, y el hombre? Sí, esa relación existe, y no solo existe, sino que es la más maravillosa y excitante verdad que puede habérsenos revelado. En un número anterior expliqué que en el principio, antes de la creación de este universo físico, existían solo dos superseres, Dios y el Verbo. Como nos dice el Nuevo Testamento, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1-2. Es decir, cuando todo comenzó, el Verbo ya existía, estaba con Dios y compartía la naturaleza de éste. También expliqué que estos dos superseres primero crearon a los ángeles, compuestos exclusivamente de espíritu, antes de que ninguna materia física fuese producida. La Biblia fuertemente indica que los ángeles fueron creados antes de la creación de la tierra. Véase Job 38, 4 y 7. Y muy probablemente fueron creados antes de que apareciese el universo material. Para muchos, quizás constituya una sorpresa el percatarse de que los ángeles habitaron esta tierra antes de la creación del hombre. Pero la Biblia patentemente lo revela así en varios pasajes. También expuse que los ángeles no fueron creados con un carácter perfecto. En este sentido, pues, su creación no quedó completada. ¿Puede usted, lector, imaginar a los ángeles de Dios en el proceso de convertirse en ángeles pecadores? Sin embargo, eso fue justamente lo que ocurrió. Los ángeles fueron creados con las facultades de pensar, elegir y decidir. De lo contrario, no hubieran tenido ni individualidad ni carácter. El Nuevo Testamento nos enseña que el pecado era transgresión de la ley de Dios. 1 de Juan 3:4. Y aquellos ángeles, aparentemente solo los que habían sido puestos sobre la tierra, se rebelaron contra la ley divina, que es la base misma del gobierno de Dios. El pecado lleva aparejadas sanciones. Cuando los ángeles se rebelaron contra el gobierno de Dios, cesó la preservación de la tierra física que originalmente estaba revestida de belleza y gloria. Como resultado, pues, se produjo la destrucción de la faz de la tierra. Este esquemático resumen de lo que ocurrió nos trae cronológicamente hasta el momento en que terminó la primera de esta serie de artículos. Sin embargo, las vastas implicaciones de este cataclismo terráqueo provocado por el pecado de los ángeles no se limitaron a la tierra y a su ambiente inmediato. El pecado de los ángeles no fue castigado con la muerte, pues Dios hizo a los ángeles seres espirituales inmortales que no podían morir. Dios les había dado esta tierra como morada y, cosa más importante aún, les había dado la potestad de gobernarla como oportunidad para que se hicieran dignos de poseer y embellecer el universo entero. Por consiguiente, la sanción inmediata impuesta a los ángeles fue el quedar descalificados. Perdieron la grandiosa oportunidad que tenían y sus mentes quedaron pervertidas. Por supuesto, capitaneando esta rebelión angélica estaba Lucero, el superarcángel. Fue este quien indujo al pecado a los otros ángeles, arrastrándolos a una completa rebelión contra el gobierno divino. Lucifer, Satanás, originalmente había sido creado como portador de luz, que es lo que significa el nombre Lucero, pero con su pecado quedó convertido en autor de las tinieblas, del error, de la confusión, del mal y de la destrucción. La rebelión de Lucero y de sus ángeles, por tanto, fue lo que produjo un cataclismo de proporciones extremas sobre la tierra, y probablemente esas consecuencias fueron aún más lejos. Todo lo que Dios crea, como ya expliqué en la primera parte de esta serie de artículos, es creado en perfectas condiciones. Por tanto, se nos hace imposible creer que los otros planetas de nuestro sistema solar hayan sido originalmente creados como cascos vacíos, decadentes, estériles, sin vida.
Toda la evidencia que hemos obtenido gracias a los viajes de naves espaciales no tripuladas apunta al hecho de que esos cuerpos celestes se encuentran en estado de decadencia total. Y sabemos que Dios no es el autor de esa decadencia. Dios no crea la confusión y el caos, pero Satanás sí. Parece ser, por consiguiente, con base en lo que la Biblia revela, que hubo cataclismos similares en la Luna y en otros planetas, cataclismos que tal vez se hayan extendido a la mayoría de todos los cuerpos celestes en el universo. Y todo esto fue causado por la rebelión de Lucero y de los ángeles. Satanás y sus secuaces, por tanto, quedaron descalificados para ser los administradores del gobierno de Dios sobre la tierra. Pero existe el principio divino de que un gobierno jamás debe quedar sin una cabeza o jefe. Por tanto, Satanás debía quedarse aquí en la tierra hasta que un sucesor, ya debidamente calificado para gobernar, tomara posesión de su cargo. Veamos pues lo que Dios hizo a continuación. Dios no dejó a la tierra en un estado de desolación y ruina. Ya Él había planeado las cosas de antemano. Él sabía antes de la creación de la tierra que los ángeles, al tener poderes independientes de razonamiento, elección y decisión, podrían rebelarse y escoger el camino del pecado y la destrucción. Sabiendo esto, Dios había previsto un sistema autoprotectivo alterno. Como resultado de la destrucción angélica, la tierra quedó en el estado de caos que se nos describe en el Génesis 1:2, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Notemos que había oscuridad. El Génesis, además, nos habla solamente de una superficie fluida, los océanos, sin regiones de tierra seca. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, nos dice el Salmo 104:30. Y Dios envió su espíritu para renovar la faz de la tierra. El Génesis continúa diciéndonos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Satanás es el símbolo mismo de la oscuridad, el mal, el pecado y la fealdad. Esta oscuridad fue causada por el colosal pecado que cometieron él y sus ángeles. Dios, en cambio, es el símbolo mismo de la luz, la verdad y la belleza. Así, en el mismo primer día de la que frecuentemente es llamada la semana de la creación, Dios transformó la superficie de la tierra, sacándola de la oscuridad, la fealdad, el caos y la decadencia, trayendo la luz y la belleza. No puedo enfatizar lo suficiente el hecho de que Dios es el creador de la belleza. Satanás, por el contrario, es el autor de la fealdad, la inferioridad, la imperfección, la mediocridad, la destrucción. En los 6 días que se tomó para renovar la faz de la tierra y decorarla ricamente con la flora y la fauna, Dios la hizo gloriosamente hermosa. Dios, pues, terminó de renovar la faz de la tierra, preparándola para convertirla en morada del hombre. Ahora le tocaba el turno a la pieza cimera de la artesanía divina, el hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Pero, ¿por qué quiso Dios crear a la humanidad? Esta es una verdad que quizá nunca ha sido entendida por el hombre. Pasemos revista al propósito supremo y general de Dios. Dios ya había examinado las consecuencias del espantoso cataclismo provocado por la rebelión de los ángeles, comprendiendo que Él era el único ser que quedaba como totalmente incapaz de pecar. Por tanto, la única posibilidad segura de cumplir su gran propósito de completar la creación, poblando al universo entero y embelleciéndolo, era el reproducirse a sí mismo. Pero, ¿qué función podría caberle al hombre en tan sobrecogedor propósito? Notemos lo que el rey David se sintió inspirado a escribir. Oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8 del 1 al 4. Maravillado ante la vastedad de la creación, David pregunta a Dios cómo puede él preocuparse por algo tan insignificante como el hombre. Y continúa diciendo el salmista, le has hecho poco menor que los ángeles, y los coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh eterno, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8 del 5 al 9. David en este salmo está limitando el dominio del hombre a lo presente, a aquello que Dios dio al hombre cuando lo creó: la tierra sólida, la atmósfera de la tierra, los mares y las aguas. Pero en el Nuevo Testamento, escrito mucho después, se nos revela un destino mucho más impresionante para el hombre, con dominios de alcances más vastos aún. En Hebreos leemos estas palabras: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. 2:5. El tema de la primera mitad de este capítulo en su contexto es el mundo venidero. Y el versículo 6 nos da una cita de los primeros 6 versículos del Salmo 8. Otra vez más, vemos que David nos está diciendo específicamente que Dios ha puesto en sujeción bajo el hombre la tierra sólida, su atmósfera, los mares y las aguas. Pablo, en cambio, ha sido inspirado con un mensaje mucho más trascendente aún, es decir, con algo concerniente a lo que sucederá en el mundo de mañana. El conocimiento revelado del propósito que Dios se trazó para la humanidad, es decir, el conocimiento del increíble y sobrecogedor potencial del hombre, es algo que desafía la imaginación más fecunda. La ciencia nada sabe acerca de ese conocimiento, ni tampoco lo revelan las religiones tradicionales, y la alta enseñanza universitaria también lo ignora. Pero continuemos ahora con este pasaje en Hebreos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. 2:8. Es posible que Dios realmente haya querido decir todo, sin excluir nada, al referirse a las cosas que quedarían sujetas al hombre. Algunas versiones de la Biblia traducen como el universo, la expresión griega que quiere decir todas las cosas. En otras palabras, para aquellos dispuestos a creer lo que Dios dice, Él ha decretado que el universo entero, con todas sus galaxias, planetas e incontables soles, se ha puesto bajo la sujeción del hombre. Pero no se precipite. Antes de poner esto en duda, primero lea las siguientes palabras del mismo versículo paulino. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Recordemos pues que Pablo aquí nos está hablando del mundo futuro, del que ha de venir, no del presente. Este es solo un indicio muy esquemático del fantástico, sobrecogedor y trascendental propósito por el cual fue creado el hombre. Este también es solo uno entre los muchos pasajes bíblicos que describen el increíble potencial humano. Dios necesita millones o miles de millones de seres justos y perfectos, sometidos a su divino gobierno, para completar la creación en toda su belleza, gloria y majestad, y no solo en los otros planetas de nuestro sistema solar, ahora estériles y decadentes, sino también en toda nuestra galaxia y en otras galaxias del universo ilimitado. Todavía tengo que hablarles del incidente del fruto prohibido en el jardín de Edén, ocasión en la que el hombre erró, y explicarles por qué el hombre fue creado de materia del polvo de la tierra. Le resultará sorprendente, lector, el darse cuenta del alcance que tienen los incomparables poderes creativos de Dios.
¿Cómo pudo Dios, el único ser que existe sin sostén de otro, creador de todo, reproducirse a sí mismo en millones y millones de otros seres que fueron creados a su imagen y semejanza, para que esos seres lleguen a ser voluntariamente y por elección propia de una mente tan perfecta como la del Padre y como Él, incapaces de pecar?